Bienvenidos a Vida Reformada, y nuestra misión es profundizar en las riquezas de la Escritura y explorar cómo glorifican a Dios, transforman y enriquecen nuestra vida diaria. Gracias por sintonizarnos. Dios los bendiga y estamos de vuelta. Esto es Vida Reformada. Gracias por sintonizarnos. Nuestra misión es siempre la misma: profundizar en las riquezas de las Escrituras y ver cómo ellas conforman y transforman nuestras vidas diarias. Estamos en el episodio número 20. Mucho ha pasado. Siempre que me conecto a la plataforma es que han habido cambios en mi vida. He tomado un tiempo. Les voy a contar, voy a ser breve, porque esto no se trata de mí, obviamente, se trata de Jesucristo y su evangelio. Pero hace unos meses atrás, creo que un mes y medio, tomé un sabático de estar en las redes sociales. Quería profundizar en mi relación con el Señor, sacar afuera distracciones, y me tomé un tiempo fuera de las redes sociales. Ahora estamos de vuelta. Vamos a continuar con el libro de Santiago. También me enfermé, tuve una infección de orina muy mala. Me llevó al hospital. Estaba sangrando en la orina. Luego esa infección se me fue a mis riñones. Me hospitalizaron. Durante la hospitalización, la infección en los riñones hizo que mi corazón tuviera un ritmo que es muy parecido al de, esto se llama Brugada, el síndrome Brugada, la cual es bien peligroso. Ellos pensaron que iba a irme en un paro cardíaco o que podía morir. Me mantuvieron en el hospital unos 4 días. Como siempre, la iglesia local me amó en medio de eso. Mi esposa estuvo bien, mis hijos estuvieron bien, gracias al Señor. Todavía hay algunas pruebas que tengo que hacerme, continuar chequeando, pero ya está todo seteado. A veces uno le teme a los doctores por las noticias que te puedan dar, pero el Señor ha sido fiel y bueno. Y estamos de vuelta más que nunca con un deseo para mi gente latina del habla española, para recibir la palabra de Dios. Dios ha sido fiel y ha sido bueno. Gracias a todas esas personas que me tuvieron en oración. Ya estamos de vuelta. Este episodio está siendo grabado domingo. Estamos live en TikTok ahora mismo. Puedes dejar tu comentario, puedes compartirlo. Gracias por ser parte de esta familia. Este episodio sale mañana en vivo en las plataformas digitales de Spotify, Apple Podcast y el video en YouTube. Donde quiera que nos sintonice, gracias por ser parte de esta familia. El Señor me ha preservado. Continuamos esta serie. Hoy vamos a estar en el capítulo 4 y vamos a ver el versículo 7 al 10. Acompáñame a leer la palabra de Dios. El tema de este episodio es una sumisión verdadera. Santiago 4, 7 al 10. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor, y Él os exaltará. Para comenzar, no quiero que vean este podcast o este episodio como un nuevo pensamiento separado de los episodios anteriores. Si no los has visto, te invito a que vayas a verlos, sino que es una misma línea de pensamiento. Por eso el versículo 7 de nuestro pasaje está dando luz al verso 6 que vimos en el episodio anterior. El versículo 6 del capítulo 4 de Santiago dice: pero Él da mayor gracia.
Por eso dice, resistid, Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Y el versículo 7 comienza diciendo, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Estos versículos desarrollan una demanda de humildad y vamos a ver ambas caras de la moneda, unas promesas divinas y la responsabilidad humana. Y cuando digo promesa divina es como Dios se opone al soberbio, pero muestra gracia al humilde. Y cuando hablamos de la responsabilidad de los hombres, hay un llamado aquí a someterse a Dios. Desde el principio del capítulo 4, Santiago está diagnosticando el pecado de la soberbia, el cual tienen guerra a estas personas en la iglesia. Quieren y no tienen, por eso cometes homicidio. Sois envidioso y no podéis obtener, por eso combatís y hacer guerra. Esta soberbia en el corazón lleva a la persona a creer que es autosuficiente. Luego, esta autosuficiencia es lo que refleja el comportamiento del mundo. Santiago luego exhorta a los creyentes que amistad con el mundo es enemistad con Dios. Este egocentrismo que el mundo refleja es el cual puede llevar al creyente a pensar que el mundo satisface más que Dios mismo. Dios resiste al soberbio. Entonces debemos someternos a lo que Él, Dios, requiere de nosotros, pero no por ganarnos favor con Él, sino como un acto de humildad, una sumisión en agradecimiento a Dios. Veamos la estructura de nuestro pasaje de hoy y notemos las frases, lo que son frases paralelas, que lo que marcan increíblemente a esta sección aquí es lo que marca lo que sea una poesía hebrea. Este paralelismo crea lo que es una poesía hebrea. Mira el mandato número 1, resistid al diablo. Eso es un mandato positivo. Resultado número 1, él huirá de ti. Ese es el resultado positivo. Mandato número 2, acércate a Dios. Eso es un mandamiento antitético. Resultado número 2, él se acercará a ti. Resultado antitético. Mandato número 3, lávense las manos, pecadores. Y hay una dirección directa. Mandato número 4, purificar vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. Eso es una indicación directa. Mandato número 5, afligidos, lamentad y llorad. Eso es un comando triple. Especificando, cambia tu risa por luto. Eso es un mandato elaborado. Otro especificando y cambiando tu alegría en tristeza. Eso es la elaboración paralela. Mandaos, humillaos ante el Señor. Resultado, que Él os exaltará. Ese es el resultado climático, el fin de esta sumisión. Ahora, cada mandamiento de este poema merece un comentario y eso es lo que quiero hacer hoy con ustedes. El primer mandamiento vimos que era someternos. Y quizás esta palabra suena pasiva, pero cuando la vemos en la palabra original del griego, es un concepto más activo. La palabra griega es hipotazo. Y esta palabra es una palabra compuesta de dos elementos: ordenar y debajo. Por ende, someterse a las escrituras no es sentarse a esperar
a que Dios ordene. La sumisión ciertamente incluye obediencia a estos mandamientos de Dios, pero también nos sometemos cuando ordenamos nuestras vidas bajo la dirección general de Dios. Ponte a pensar cómo un empleado se somete al obedecer las órdenes de su supervisor, pero también se somete cuando aplica estos principios de su jefe y también asume nuevas tareas según los principios establecidos. Él no necesita esperar órdenes porque él entiende la visión, metas y los objetivos bastante bien para aplicarlos a nuevas situaciones. Si pones la imagen de un atleta, como un atleta se somete a su entrenador cuando está en su temporada. Incluso si el entrenador no le dio instrucciones específicas para su horario, como quiera, él está listo, condicionado. Ponte a pensar en las esposas. Las esposas pueden ejercer una considerable autoridad en la casa y a la misma vez ser sumisa a su marido si ella maneja la finanza o los horarios y el tiempo, incluso en maneras que se trabaja como equipo. La obediencia, lo que quiero que sepa es que es un elemento de la sumisión. El someterse es reconocer el señorío y la autoridad de otra persona. Cuando alguien se somete, típicamente se hace hacia una autoridad, a Dios, reyes, gobernantes, líderes eclesiásticos, padre y madre, expertos. También nos sometemos a leyes, a reglas. Sumisión requiere doblar nuestra voluntad a la voluntad del superior, incluso si ese superior emite una directiva que parece desagradable o imprudente e insiste en cumplirla. Ahora, esto no significa de ningún modo que debemos hacer lo que sea que nuestros superiores nos pidan. Si una autoridad nos demanda algo contrario a la voluntad del carácter y la naturaleza del señorío de Cristo en nuestras vidas, debemos desobedecer al hombre y obedecer a Dios. Ponte a pensar, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Estas son leyes que un creyente siempre debe estar en contra. ¿Por qué? Porque están en contra de la santidad de la vida y del diseño original de Dios. El aborto, hay lugares donde las leyes lo permiten. Aunque sean leyes, no nos vamos a someter a estas leyes que son pecaminosas. Un buen trabajador no va a mentir porque el patrón lo ordene. Ni la buena esposa va a seguir las malas órdenes de su marido. Si tenemos una buena relación con alguien para quien trabajamos, probablemente vamos a ver las cosas como ellos las vean. Cumplimos con gusto las órdenes porque apenas parecen órdenes. Esa es una gran bendición, pero es acuerdo, no pone a prueba nuestra voluntad de someternos. Que sea una gran bendición, que estemos de acuerdo. Eso no dice que nosotros estamos sometiéndonos a la voluntad de otra persona. La prueba de lealtad y sumisión a un superior se produce solo cuando su voluntad se cruza con la nuestra. Piénsalo bien. Así es con Dios. Obedecemos siempre que hacemos su voluntad. Nos sometemos cuando obedecemos a una orden que parece difícil o extraña. Esta tal sumisión significa que nos hemos humillado ante el Señor. Pero ¿a quién te estás sometiendo? Piénsalo.
al que te creó, al que tiene las mejores intenciones con tu vida, al que dio su vida por ti. Sometiéndonos a Dios es la única manera del segundo mandamiento, resistir a Satanás. Y ese es nuestro próximo elemento de este poema. Resistid pues al diablo y él huirá de vosotros. Y cómo el enemigo nos tienta de muchas maneras. Déjame darte varios ejemplos. Estas tentaciones de la carne, obviamente la carne es pecaminosa, la naturaleza humana está caída, pero hay unas tentaciones como impulsos sexuales, deseos de indulgencia excesiva en comida, bebida u otras formas de placeres físicos. Hay tentaciones del ego, cuando uno ofrece poder, fama o reconocimiento a cambio de comprometer los valores morales o espirituales. Míralo, si tú estás activo en las redes sociales, mira cuántos creyentes o no creyentes hay comprometiendo éticas morales fundamentales en la vida de la persona a cambio de fama, a cambio de dinero, a cambio de ser relevante. También están tentados al orgullo. Cuando uno alimenta el deseo de control, de superioridad o de dominio sobre los demás. Pero también hay gente que es tentada al miedo. Cuando nos sembramos dudas, inseguridades, hasta temores que desvían a las personas del camino de la fe. También somos tentados con el materialismo. Esto fomenta la codicia, la avaricia, la obsesión por las riquezas, también por las posesiones materiales. Podemos ser tentados a hacer al desaliento, provocando pensamientos de desesperanza, desánimo o abandono cuando vienen los momentos de dificultad y pruebas. Gente que se enoja por la ira, el resentimiento, deseos de venganza. También la complacencia, persuadiendo a las personas a conformarse con una vida cómoda, pero vacía de propósitos espirituales. Y mucho más. Y quizás tú te relacionas con algunas de estas que acabo de mencionar. Y si lo piensas profundamente y te autoexaminas, ¿qué es eso por la cual estás cediendo? ¿Qué es eso a lo que sigues cediendo? Es decir, someterse a la autoridad de Dios es resistir al mundo, es resistir a los deseos de la carne. Someterse a Dios es ordenar nuestras vidas bajo la autoridad y el señorío de Cristo Jesús. Dice, resistir al diablo significa que luchamos y nos oponemos a estas autoridades, a estas cosmovisiones, a esta carne que está en constante batalla con la espiritual. En otras palabras, oponerse a Satanás en este contexto significa simplemente resistir tentaciones. Pablo dice que una manera de resistir a Satanás es huir de él. Es decir, huir de sus seducciones para pecar. Esto lo vemos en Romanos 13:14. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo. La misma idea que Santiago está trayendo aquí, Pablo la está diciendo. Santiago dice, someteos a Dios
resistid al diablo. Pablo dice, vestíos del Señor y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Esto no es algo que lo estás haciendo por voluntad propia. Esto es algo que el Espíritu de Dios produce en la vida del creyente a través de una dependencia de Él y un sometimiento a su palabra. Primera de Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Este sentido de urgencia. Pablo también le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 22, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Huye. No está diciendo contémplala, no está diciendo razona con ella. No, huye pues estas pasiones. Resiste, huye. Entonces resistimos al diablo huyendo de las tentaciones al pecado. Y cuando huimos del pecado, de la misma manera, el enemigo huye de nosotros. Y tal vez deberíamos pensar aquí en la tentación de Jesús. Después que Jesús enfrentara estas tres tentaciones en Lucas 4:13 dice, cuando el diablo hubo acabado todas las tentaciones, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Cuando nos enfrentamos a la tentación a través de su palabra, de la misma manera que Jesús lo modeló, dependiendo en él, dependiendo en su palabra, Satanás tiene que retroceder, aunque sea por un poco tiempo. Pero cuando cedemos, básicamente estamos dándole más oportunidad al enemigo de fastidiarnos. Pregúntate, ¿cómo estás manejando las presiones o el estrés cuando te enfrentas a la tentación? ¿Estás buscando formas saludables de lidiar con tus emociones en lugar de recurrir al pecado? ¿O qué hábitos y qué comportamientos estás cultivando que te hacen más susceptibles a la tentación? ¿Qué influencias externas, como amigos, medios de comunicaciones, las redes sociales, cuáles están afectando tu capacidad para resistir las tentaciones? ¿Estás siendo honesto? ¿Entiendes claramente las consecuencias negativas de ceder a la tentación? Estoy cultivando una vida espiritual sólida que me ayuda a resistir la tentación. ¿O qué pasos estás tomando para evitar situaciones o entornos que puedan aumentar la tentación en tu vida? ¿Qué cambios puedes hacer en tu rutina diaria para reducir estas oportunidades de tentación? Esa es la idea de huir de ellas. ¿Estás rindiendo cuenta? Recientemente puse un post en mi Facebook sobre eso. El orgullo, el orgullo no quiere rendir cuentas porque expone esta ilusión de una autosuficiencia. ¿Estás buscando ayuda? ¿Estás rindiendo cuenta a personas de confianza? ¿Estás siendo una persona no solamente útil, pero estás siendo un fiel miembro de tu iglesia local, por la cual es el mayor medio
de crecimiento y madurez en la vida del creyente. Estás reuniéndote con otros hombres piadosos de tu iglesia local. Estás teniendo conversaciones piadosas, centradas en Cristo. Estás acercándote a Dios en medio de la tentación o estás huyendo. Porque ese es nuestro tercer elemento de esta poesía hebrea. Mira el tercer mandamiento. Es el llamado a acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Y podemos pensar que es un llamado a adoración, oración privada, pero Santiago no está discutiendo aquí el servicio de la adoración, como lo hace en el capítulo 5, sino que está haciendo un llamado a regresar a una relación pactual después de haberte alejado. Santiago está usando este lenguaje pactual del Viejo Testamento, porque el concepto de acercarnos a Dios en el hebreo original nos da la idea de enguizo, E-N-G de gato y Z-O, enguizo. Y quiere decir girar, regresar. Se refiere volver hacia o alejarse de algo. Y a menudo se usa en el sentido de alejarse de Dios, como una apostasía, o volverse a Dios en arrepentimiento. En este caso, se refiere a el regreso. Regresa a Dios. Acercaos. No es que tú te acercas y Él se acerca a ti. Por eso el original te da un sentido que puedes entenderlo mejor. Estás regresando a algo que te alejaste. Osea 12:6 usa esa palabra. Y tú vuelve a tu Dios. Practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu Dios. Y tú vuelve, esa palabra vuelve es la misma, de regresar. El profeta está aquí vinculando, vuelve a tu Dios, como acércate a tu Dios. Y ciertamente es cierto que podemos acercarnos a Dios después de pecar, quizás después de ceder a la tentación. Pero acercarse significa más que arrepentirse. Nos acercamos a Dios para adorarlo, servirlo, encontrarnos con Él, buscar ayuda, obtener seguridad, así como también arrepentimiento. Por lo tanto, es mejor concluir aquí que Santiago está ofreciendo una promesa de largo alcance, una promesa que otros dioses no hacen. Una promesa que nada material en este mundo podrá ofrecerte. Vida eterna por la fe en Jesucristo. Amor incondicional y perdón para todos los que se arrepienten. Una relación personal y perseveración a través del Espíritu Santo. Estamos hablando de victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Gracia y misericordia abundantes para todos los que buscan. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto es lo que Santiago está diciendo. Vuelve, acercaos a Dios. Porque en Él es que encontramos una esperanza para el futuro, tanto en esta vida como en la vida próxima. Es regresar a una restauración y una redención del quebrantamiento y el sufrimiento. Es regresar a su presencia con nosotros, incluso en nuestros momentos más oscuros. Cuando nos acercamos a Dios, Él nos rechaza.
Él no rechaza. Quizás a veces podemos ser, yo escribí un artículo de estos católicos internos, porque queremos cumplir un tipo de penitencia interna antes de regresar a Dios. Cuando caemos y fallamos, queremos maquinar dentro de nosotros cuándo es el momento apropiado para acercarme al Dios vivo. Y lo que hacemos es que arreglamos alguna de nuestras cosas que hacemos y nos portamos un poquito mejor para venir hacia los pies de Cristo. Y eso no es lo que es. Eso es lo que es una penitencia interna. No, es humillación, es sometimiento, sabiendo que en los pies de Cristo lo único que hay es socorro, lo único que hay es ayuda en momentos de necesidad, sabiendo que hay amor incondicional para todo aquel que se arrepienta y venga a sus caminos. Cuando nos tornamos a Dios, Él también se acerca a nosotros. Yo creo que yo dije esto ya, pero quiero que lo voy a repetir. Cuando el único que tiene la autoridad en el mundo físico aquí de perdonar una sentencia de muerte es el presidente de los Estados Unidos, cuando se trata de esta región donde yo estoy. El presidente puede perdonar a alguien que va a ir la pena de muerte y dejarlo libre. Tiene una buena idea, es un reflejo de lo que es el Evangelio de Cristo. Pero ponte a pensar cuán corto se queda. Cuando el presidente perdona a esta persona que va a ser hecha a pena de muerte, lo perdona y lo deja libre, él no lo trae a la Casa Blanca a vivir. Él no lo restaura completamente. ¿Tú ves qué diferencia? Ahora imagínate esta imagen, este cuadro del Evangelio. Que Dios no tan solo te perdona, pero también te hace parte de un reino celestial. Te hace parte de un cuerpo llamado la iglesia, sus santos. Como pregunta Moisés en Deuteronomios 4:7, ¿qué otra nación es tan grande que tenga a sus dioses cerca de ellos como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que le oramos? Ahora, en el próximo podcast vamos a ver este pináculo de esta poesía hebrea, donde su fin es ser exaltado, pero lo vamos a ver en la próxima parte de este episodio. Déjame terminar con este pensamiento. Hoy tú has escuchado este podcast o lo escucharás mañana o lo estás escuchando ahora mismo durante un café, por la mañana, por la noche, cuando sea que lo estás escuchando. Pero hay un llamado claro en este episodio en nuestras vidas y es de resistir al enemigo y de acercarnos a Dios. Si tú estás en Cristo hoy, este llamado de resistir al enemigo, quiero que lo veas en luz de Revelación 12. Estamos resistiendo a un enemigo vencido que no tiene acceso al Padre para acusarnos, porque Cristo lo venció en la cruz por su sangre. Y cuando se trata de acercarnos a Dios, velo a luz de que bajo el viejo pacto, acercarnos a Dios era vinculado con el sistema sacrificial, pero bajo este nuevo pacto
El sacrificio de Cristo en la cruz le dio al creyente acceso a la presencia de Dios. Tenemos a Cristo intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. El sacrificio de Cristo, encontramos acceso al Padre Celestial, quien nos recibe con amor y perdón. Si estás en Cristo, la redención de Él nos ofrece, nos permite acercarnos al Padre con confianza, sabiendo que somos aceptados por su gracia. A través de la obra redentora de Cristo, podemos experimentar la comunión íntima con el Padre, quien nos ama incondicionalmente. La luz de Cristo es el puente que nos conecta al Padre, restaurando nuestra relación con Él. Por la gracia de Cristo tenemos acceso directo a Dios, que nos ofrece vida eterna y plenitud de gozo. Cristo nos reconcilió con el Padre, permitiéndonos experimentar el amor y la misericordia divina en nuestra vida diaria. Resistir al diablo, acercaos a Dios, volver al Padre Celestial. Esa es la sangre que nos limpia de todo pecado. A quien tú estás regresando es a alguien que tiene el mejor interés por tu vida. Pero el orgullo dice, yo soy autosuficiente. Y la obra redentora de Cristo, podemos disfrutar esta relación personal con el Padre, quien nos ama con un amor eterno. Quiero cerrar con esto. Hebreos 10, 19 al 22. Entonces, hermano, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Que esta verdad hoy transforme tu vida y que te impulse a vivir cada día en la plenitud de la presencia de Dios. Resiste al diablo y él huirá. Acércate a Dios y Él se acerca a ti. Gracias por sintonizarnos. Esto es Vida Reformada. Si no eres parte de esta comunidad, te invitamos a que seas parte de ella. Vida Reformada en la mayoría de las plataformas digitales, Facebook, TikTok, Instagram. Puedes escribirme a mi correo electrónico vidareformada1@gmail.com. Si quieres ser parte también de esta programación, te invitamos, enviamos un correo electrónico, una idea que quieras compartir. Vamos a estar finalizando ya. Bueno, faltan como 11 estudios más en la Carta de Santiago. So, quédate en sintonía, comparte este episodio, envíaselo a un amigo, envíaselo a alguien que se ha alejado de Cristo y como siempre, sean parte de esta familia, Vida Reformada. No dejen de ser parte esencial de su iglesia local. Sé una persona fiel a tus pastores, a tu iglesia local. Crece en Cristo y sobre todo, continúa compartiendo el Evangelio de Dios en este mundo que está perdido. Gracias, que Dios te bendiga y hasta la próxima.